Muy buenas tardes, hermano. Hoy vamos a tener un pequeño estudio acerca del capítulo 15 de Romanos, del verso 1 al verso 13. Pero antes que nada vamos a inclinar el rostro y ponernos ante la presencia del Señor. Señor Dios, Padre amado, Padre bueno, a ti, Señor, clamamos en este momento para que tu Santo Espíritu sea nuestra guía en todo momento, Señor, para delucidar la verdad, para nosotros poder tener el discernimiento necesario, Señor, para dividir las cosas, las del mundo y de las tuyas también, para sencillamente caminar por tu vereda y por tu senda, Señor, las que tú nos has trazado en tu palabra. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor. Ayúdame, Señor, úngeme, para que no sea yo, no sean mis palabras las que salgan, sino que ayudado por la anuencia de tu Santo Espíritu, pues puedan llegar al corazón de los hermanos con toda verdad y exactitud. Bendice a nuestro pastor Atilio, especialmente, que yo sé que estará escuchando ahora, así mismo como a nuestro hermano y también querido pastor José Mayen. Bendícelos a ellos especialmente en estos momentos. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Pues muy bien, como le dije, vamos a estudiar aquí ahora lo que es Romanos 15. Son 13 versículos, vamos a hacer lo posible por llegar a algo. Y dice así, lectura: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si se acuerdan, el estudio anterior que se hizo acerca del capítulo 14, nosotros vemos que habían discusiones entre los hermanos de la iglesia que pudieran traer hasta disensiones, por cuanto la iglesia de Roma estaba formada por judíos creyentes, pero también por gentiles que habían aceptado, habían abrazado el evangelio. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, lo que pasa es que cada quien siempre lleva su propia nota, y los judíos llevaron muchas cosas que eran aferrándose a la ley todavía, y los gentiles se las criticaban, y ellos le criticaban a los gentiles que no seguían, no guardaban fiestas, no guardaban días, comían cualquier tipo de alimento, etcétera. O sea que eran cosas que había que ser puntuales, había que ponerle fin a este tipo de cosas, porque no podía ser en la iglesia del Señor. O sea que esto viene casi como una conclusión de lo que se había tratado en el capítulo 14, y era acerca de los débiles en la fe, o flacos en la fe, como bien puede ser la traducción correcta,
y de las condiciones que debieran tener aquellos que se consideraban o que pudieran ser considerados fuertes, que no es más que ser más maduros en la fe. En la iglesia del Señor Jesucristo es entendible que existan diferencias de criterio. Cada quien es un mundo aparte y somos todos diferentes. Esto es el producto de que cada uno de nosotros posee una serie de particularidades como persona y como individuos. Pero también hay otras diferencias que se dan en vista del conocimiento o la falta del mismo sobre las Escrituras. Y nosotros los vemos. Y Pablo nos dice que no debemos ser, primero, legalistas, que era el caso de los judíos. No pueden ser legalistas y entablar discusiones que no conducen al crecimiento del hermano, sino al contrario, porque menospreciaban, al emitir juicio, menospreciaban al hermano. Las diferencias de opiniones en la iglesia son válidas, pero no deben causar malestar. Y mucho menos deben denigrar a nadie o causar divisiones. Los maduros en la experiencia de la fe no deben contender con los débiles a fin de imponerles su razón o la experiencia que ya ellos poseen. No deben contender con los débiles a fin de que entonces ellos se sientan como que ganaron algo, cuando en realidad han perdido. Lo que se supone que deben hacer es que ellos son el apoyo y el sostén de los flacos, de los débiles, de los recién nacidos en la fe, vamos a llamarle así, que son los firmes en la fe, los que deben ayudar en amor y paciencia para que así los que no son tan firmes alcancen la comprensión de las Escrituras. Y eso se logra con amor, con paciencia. Claro que sí. Pablo dice que no debemos contender sobre cosas que son cuestiones de opinión. Y muchas de ellas, si nos damos cuenta, son hasta irrelevantes. No son básicas. Yo no le digo que haya que aclarar doctrina. Claro que hay que aclararla, pero en amor. Que no podemos complacer al otro lo equivocado que está también, porque no es correcto, solo porque para no entrar, no. Se debe priorizar el crecimiento. Y yo no puedo hacer que nadie crezca en una falsedad o en una mentira. No puedo. Las diferencias entre los hermanos no deben temerse ni evitarse como tal realmente, sino que las mismas deben ser tratadas, pero en el amor de Cristo. Inclusive, si hay diferencias de opinión que no tienen nada muchas veces que ver con que, como le decía, el que guarda un día o el que no lo guarda, para el Señor lo guarda, para el Señor no lo guarda. A veces hay cosas que también que no son contradictorias a la fe, que no son contrarias a la doctrina y a las Escrituras. Entonces, bien pudiéramos nosotros aceptarlas para que nos sobrellevemos uno al otro en amor. Pero esto tampoco significa, vuelvo y repito, que se le dé la razón de sus errores o escrúpulos caprichosos como buenos a aquellas personas que por ser débiles en la fe vienen con ciertos cuestionamientos y ciertas ideas que no tienen cabida porque son contrarias a cuestiones de las Escrituras, a doctrina. Recordemos lo que el mismo Pablo le escribe en Gálatas, capítulo 1, verso 10, donde dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hablamos entonces como siervos de Cristo que todos somos. Donde tenemos todos un mismo Señor que debemos a Él honrar, respetar y obedecer. Tanto el maduro como el que no es maduro en la fe pueden ocasionar altercados y puede tanto uno como el otro ser piedra de tropiezo a otros hermanos que estén viendo este tipo de contiendas. Aquel creyente fortalecido
pero un poco insensible puede abusar de sus conocimientos, alardeando frente a uno más débil, llegando a hacerle inclusive dudar. Pero también se da el caso del creyente flaco e inmaduro, pero lleno de escrúpulos, que pretende imponer a los demás hermanos sus opiniones, normas y errores, los cuales parecieran ser de ejercicio piadoso, pero al final causan división y malestar. ¿Cuántos no hemos nosotros encontrado a sí mismos en el camino, en estos años? Que vienen con ideas traídas de la calle o traídas de otras tendencias o de su propio parecer y quieren imponerlo. Y no funciona así. No podemos ser tolerantes con ese tipo de situación. Pero en amor de Cristo debe venir la corrección para que entonces los maduros en la fe traten primero agradar al otro, pero dice claramente Pablo, en todo lo bueno. Pero si eso no está bueno, ¿por qué te voy a agradar en un capricho? No lo puedo hacer. Y más aún, dice en todo lo bueno para edificación. ¡Wow! Si esto no te va a edificar, sino lo que puede atrasarte en tu crecimiento espiritual. Entonces es en todo lo bueno para edificación, no para error, bajo ningún concepto. Y eso vamos a tenerlo claro. Así es malinterpretado el asunto de no juzguéis a nadie y por ahí nadie puede emitir juicio. Ya hablaremos próximamente de eso. Pues miren, aún en esta lectura de estos versos, vemos que nuestro ejemplo es Cristo. Primero, nosotros nos autodenominamos y nos llaman cristianos porque somos pequeños Cristos. Y así como Cristo no se agradó a sí mismo, sino que por darse a los demás soportó todas las humillaciones e insultos, por lo que debemos entonces también nosotros cambiar nuestra actitud al pensar que obramos de acuerdo a lo que es lícito, lo que es legal, por una nueva en la cual cuidemos la fe de los más débiles. Cuidar la fe, vuelvo y digo, eso es ¿para qué? Para lo bueno y para crecimiento de ellos. Y ya sabemos que no es cuidar esa fe, que no es crecer. Ese era el gran problema que había en la iglesia de Roma, entre otros tantos, conformada, como le dije en un principio, por judíos creyentes y los gentiles. Pero tanto uno como los otros, más que juzgar, menospreciaban al hermano hasta por asuntos de comida, por días de guardar, por preceptos humanos, etc. Pero Pablo nos dice acerca de las escrituras, las cuales nos brindan paciencia. Pues hay que tener mucha paciencia, mucha, para esperar en Dios, mucha para ser lo necesariamente y debidamente tolerantes. Y también dice no solamente que nos da paciencia, sino consuelo y esperanza en las cosas de Dios. En sus planes es la esperanza. Esas escrituras, ellas no nos enseñan nunca a menospreciar al hermano. Nos enseñan paciencia, consuelo y esperanza. Eso es lo que dice Pablo. Dios mismo, más adelante, dice Pablo en uno de los versos, tiene entre sus atributos, nos dice que Dios es Dios de la paciencia y de la consolación. Así mismo es. Hay otro versículo en otra de las cartas que dice, y Dios que es Dios de toda consolación. Bueno, ¿y qué debemos entonces de rogar a ese Dios para que nos dé el que todos seamos de un mismo sentir en Cristo Jesús, Señor nuestro? Y cuando yo le digo de un mismo sentir, no es que todos masificados pensemos a pie juntillas exactamente lo mismo, porque también pudiéramos pensar todos lo mismo y es malo. No es tener una idea y sin importar cuál sea la idea y todos compartir o una aptitud. No, dice claramente un mismo sentir en Jesucristo, Señor nuestro. Eso es el vínculo de unión. Eso, el amor de Cristo en nosotros, el amor que se refleja de un hermano al otro, pero siempre es en Cristo, Señor nuestro, en Jesucristo. Y esto es con el propósito, dice también,
unánimes a una voz. Hay un propósito, unánimes a una voz, a un ruego, a una exaltación. Dice, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, siempre lo hemos escuchado desde hace muchos años. La finalidad nuestra, nuestro propio existir, es que glorifiquemos a Dios. Y todo cuanto nosotros hagamos sea para la gloria de Dios, dice en las Escrituras. Todo. Y aquí vuelve, nos lo vuelve a decir. A una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siendo todos de un mismo sentir en Cristo, las diferencias de criterios injustificados van a desaparecer. Ya no habrían judíos o gentiles. Los intereses egoístas y desconsiderados hacia los hermanos se van a esfumar, no van a verse más. Y solo nos queda que demos gloria a nuestro Dios y Padre, todos unidos. Ese es a una voz. Con esto último, Pablo llega a otra conclusión. En Romanos 15, verso 7 dice, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y ese recibir no es más que entregarse los unos con los otros. Vuelve a resaltar la finalidad de nuestra vida, que no es más que todo sea para la gloria de Dios, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Eso es lo nuestro, no hay nada más. Pero para esto les pide que de la manera en que Cristo nos recibió a cada uno de nosotros, de igual forma nos abramos y demos cabida cada quien a su hermano en la fe, sin distinciones étnicas, legales u otras por el estilo. Ahora en el verso 8 al 12, Pablo, mediante algunas citas del Antiguo Testamento, le muestra a la iglesia de Roma, en primer lugar, a los gentiles en este caso ahora que les va a hablar, y les aclara que Cristo vino como el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a quienes, a los padres, a los patriarcas, y por ende a su pueblo, Israel. Esto con el deseo de que los gentiles no subestimen a los judíos, no lo echen a menos, uno por legalista y el otro lo desechaba. Cabe señalar que hoy en día este mensaje de Pablo tiene vigencia todavía, ya que ciertamente ha habido menoscabo hacia el pueblo judío por parte de la iglesia gentil, a tal grado que son muchos los que piensan que Dios los ha desheredado como nación y su puesto lo ocupa en su lugar entonces la iglesia. Nada más falso. Dios es siempre fiel, aunque el hombre no lo sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra. El apóstol entonces va a aprovechar este momento y demuestra con los versos citados a continuación que Dios siempre ha tenido entre sus planes el que los gentiles puedan recibir misericordia y ser salvos con su pueblo. Romanos verso 10 dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Pero no es su pueblo de los gentiles, es su pueblo, el pueblo de Dios, Israel. Y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Dios no es Dios de un solo pueblo, estamos claros, sino que es Dios de todos, de toda la creación. Pero sus planes eran que a través de Israel le llegara la salvación a todas las naciones por su misericordia, y que todos los pueblos juntos le alabaran y le glorificaran. El verso 8, yendo un poquito atrás, nos dice que Jesucristo fue hecho siervo de la circuncisión. Una notable expresión. ¿Saben lo que significa? Cristo fue hecho siervo del Padre para la salvación de la circuncisión, o sea, de Israel. No olvidemos que de los judíos proviene la ley, la promesa, los patriarcas, los profetas y aún el mismo Mesías. Jesucristo era judío, por lo cual no tenemos nada de qué ufanarnos. Hubo un momento dado cuando le aparece la mujer aquella sirio-fenicia que lanzaba voces detrás de él, que le dice, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de Israel. Porque ese fue el mandato del Padre, que fuera a salvar las ovejas perdidas de Israel. Lo otro vendría luego. Cuando mandan a predicar a los apóstoles, lo mandan a predicar a los judíos.
Pablo es el que se convierte en el apóstol de los gentiles y Jesucristo mismo lo entrena para ello. Estaba reservado, como ya leímos en el Antiguo Testamento, el que nosotros recibiésemos por misericordia la salvación. Pero primero tenía que brindársele, según las promesas, al pueblo del Mesías. Lo que ahora es seguro es que Dios, por medio de su Hijo, nos brinda a todos los hombres la esperanza de ser salvos por medio de Jesucristo, su Hijo, el Mesías. Y Pablo continúa, y a manera de rogativa pide que Dios les dé tanto a judíos como a gentiles, todos los hermanos bajo la fe en Cristo, esperanza. 3, 4 veces utiliza esta palabra en tan pocos versos: esperanza, llenura de gozo y de paz. Llenura de gozo y de paz. Dice, para abundar en esperanza. Otra vez, 4 veces menciona la palabra esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, así es como debemos vivir aún en estos tiempos de crisis, esperanzados en las promesas del Señor, en que Él vendrá a llevarse a su iglesia. Pero si nos tocara el tiempo de que aún Él no haya venido, pues amén, vamos a estar llenos de gozo y de paz, abundante paz, esperando en Cristo Jesús. Y con estas mismas palabras yo deseo terminar esta corta reflexión, tan solo leyendo el verso 13, donde dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.